Bueno, para que la gente no se nos disperse, el próximo jueves no va a haber ayuno. Muy explicable, ya que vamos a hacer los 3 días de ayuno que comenzarán el próximo viernes, sábado y domingo, a buscar en el Señor tantas necesidades que tenemos para que sean suplidas, que solamente a través de la práctica de la oración intensa, gloria al Señor, es que se logra respuesta y se logra conmover a Dios. Que sean lágrimas que salgan de lo más profundo de un corazón contrito y humillado. Amén. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Abramos las Biblias en el primer evangelio. ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo. Vamos a abrirlo en el capítulo 10 del versículo 5 al 15. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Gloria al Señor Jesús. Por favor, si por acá en el micrófono alguien, hermano, con la parte correspondiente a ustedes. Dice Mateo 10, verso 5. A estos 12, los que en los versículos anteriores se mencionan, envió Jesús y les dio instrucciones, o sea, mandatos, diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, Ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella es digno y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, la paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, la paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Repitamos todos el versículo 8. Ubíquense en el 8, por favor, devuelvan la pantalla. Verso 8, ¿qué dice? Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Amén, gloria al Señor. Vamos a invocar el nombre admirable de Cristo para que la palabra traiga edificación a la iglesia, para que la unción sea para el predicador y la gloria siga siendo para el Señor. Oremos a Él. Padre eterno, gracias te damos en este momento por la bendición de poder oír tu voz. Que esta palabra que hoy vamos a predicar traiga mucha consolación, mucho poder y crecimiento en la fe de todos los que la escuchen y que la podamos asimilar para ponerla por obra. Gracias te damos
En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, acomódense por favor, hermanos. El título de esta reflexión es La misión terapéutica o sanadora de la iglesia. La misión terapéutica o sanadora de la iglesia. Bueno, para que hagamos un poquito de recuerdo, y esto ya lo hemos anunciado en otras ocasiones, a la iglesia se le ha dado la misión, primero, evangelizadora. Es la misión principal de la iglesia. Predicad el evangelio a toda criatura. Pero también a la iglesia se le ha dado otra misión, y es de hacer discípulos, de buscar gente que siga a Cristo, o sea, discipular. Se le ha dado también otra misión a la iglesia, la formación de líderes. La iglesia, para que tenga futuro, necesariamente debe preocuparse por formar a otros como líderes para que ellos sean los que continúen la misión de la iglesia. Otra misión que se le ha dado a la iglesia es la de acompañar. La iglesia no es un grupo de personas dispersas que cada cual solamente trata de sobrevivir y buscar sus propios intereses. No. La iglesia es un organismo unido por todas las coyunturas que se ayudan entre sí, con el propósito de brindarle compañía a los hermanos en general. Aquí nadie es una rueda suelta. Aquí todos pertenecemos a un mismo cuerpo que se llama la Iglesia de Cristo. Otra misión que se le ha dado a la iglesia es la de hacer obra social. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, dice el Señor. Por eso se trata de ayudar con algún recurso económico, espiritual. Se ayuda a las personas desvalidas o a los que por algún momento de la vida están pasando por un tiempo de austeridad, de escasez o de necesidad. Pero hay otra misión que se le ha encargado a la iglesia, y es la misión terapéutica, que tiene que ver con la sanidad, la necesidad del cuerpo, la necesidad física. Todos en cualquier momento de nuestra vida estamos expuestos a enfermarnos. Hay unos que están enfermos del cuerpo, pero también hay otras enfermedades psicosomáticas que se consideran enfermedades de la mente, que vamos a mencionar más adelante cuáles son las principales enfermedades físicas que dicen los médicos, los biólogos y los que trabajan con la anatomía humana, que pueden ser más o menos 66 enfermedades físicas, y hay un sinnúmero de enfermedades psicosomáticas que están afectando al hombre moderno, y es las enfermedades mentales.
Bueno, pero por ahora, digamos que la razón por la que se le ha dado a la iglesia esa misión terapéutica o sanadora tiene el origen en el mismo hombre. Es la iglesia, esa entidad que Dios ha formado aquí en la tierra para que la iglesia supla ciertas necesidades. Total que ninguno de nosotros debe estar al margen y decir, eso no es conmigo, eso no es para mí, porque todos nosotros, por la experiencia que tenemos, y a lo menos por alguna manifestación de gratitud hacia Dios, nosotros hemos recibido de parte del Espíritu Santo de Dios un corazón que se identifica con el otro, que tenemos sentido de pertenencia, la necesidad, la enfermedad de mi hermano es como mi propia necesidad. Me duele cuando mi hermano se duele, pero me gozo también cuando mi hermano se goza y prospera, porque la prosperidad de uno es la prosperidad de todos, nos beneficia a todos, pero del mismo modo, la necesidad, la angustia de la enfermedad del uno también nos afecta a todos. Gloria al Señor. Así como cuando usted tiene una peladurita en algún dedo, ¿cierto? Que esa peladurita que usted de pronto tiene en un dedo, eso afecta todo su cuerpo. Todo su cuerpo está como enfocado en esa lección que usted se hizo. Así también cualquier anomalía que esté afectando a algún miembro de la iglesia nos debe afectar a todos, porque a todos se nos dio de un mismo espíritu y por lo tanto somos un cuerpo armónico que actúa en, digámoslo, unido, unánime y en un mismo sentir. ¿Cuánto le damos una alabanza a nuestro Dios? Decía que hay una razón muy grande por la cual a la iglesia se le ha entregado esa misión terapéutica o esa misión sanadora. Y es la que menciona el profeta Isaías en el capítulo 1, cuando afirma allí en la segunda parte del versículo 5, después de un signo de interrogación, dice el profeta, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, ¿en quién? En el hombre, cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es, pues, la radiografía de la humanidad como consecuencia del pecado. Hay una sentencia de Dios dada al hombre inicialmente puesto en el huerto del Edén. Y esa sentencia era: de todo árbol que está en el huerto
ustedes pueden comer. Pero del árbol que está en el centro, bueno, nadie se va a poner a hacer conjeturas y a tomar medidas, porque es algo más bien, digámoslo, alegórico, no es literal. El árbol que está en el centro del Edén es el árbol que solamente le pertenece a Dios. Y ese árbol se llama conocimiento del bien y del mal. Y Dios sabía que si el hombre, por curiosidad o por negligencia, querría tomar de ese conocimiento que era exclusivo de Dios, pues eso les iba a traer consecuencias fatales. Porque Él le dijo, si ustedes toman lo que yo les he prohibido, entonces ustedes van a morir. Y Dios no quiere nunca que el hombre muera. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y lo hizo eterno. ¿Sabía usted que Dios le quiso participar a la criatura llamada el hombre de esa cualidad que es exclusiva de Dios, la eternidad? El hombre fue creado para que fuera eterno. Por eso fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero lamentablemente el hombre eligió mal. El hombre cogió el camino equivocado. Así como el muchacho que la mamá le dice no y el muchacho dice sí. Así como cuando el papá le dice al hijo blanco y él dice negro. Cualquier, todo lo que esté pasando en la casa de cada uno de nosotros como padres, eso es pura coincidencia, porque eso lo vemos siempre. Es uno como padre que ya tiene conocimiento, que ya sabe cuáles son lo que le conviene a uno en la vida y qué no le conviene. Y uno trata de decirle al muchacho, no hagas esto porque esto te va a salir mal, y el muchacho sale y hace todo lo contrario. Así pues, el hombre lamentablemente hizo una muy mala elección. Y entonces, a consecuencia de esa mala elección, con las consabidas ya que se expresan en el capítulo 3 del libro de Génesis, una de las tantas consecuencias fue la enfermedad. El ser humano, como lo acabamos de leer, está enfermo desde la planta del pie hasta la corona de su cabeza. Dice que en él no hay sino una hinchazón, una herida y una podrida llaga que no está ni curada ni vendada, y que por lo tanto requiere de una solución. Mire, Dios en su misericordia, como lo dice el Salmo 103, porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. El Señor, al ver a la máxima criatura, el Señor se conmovió y el Señor trajo para el hombre la solución. Y esa solución que Dios traería para el hombre está profetizada también en el libro de Isaías. En el capítulo 35 aparece allí profetizada de parte de Dios cuál sería la solución para la enfermedad, no solamente física, sino también la enfermedad mental. Dice de la siguiente manera, en el versículo 3 de Isaías 35, 3 dice:
fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas débiles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, oiga, cuando Dios mismo venga y a salvar, entonces el paquete completo, el kit completo de la salvación de Dios a través de Jesucristo, eso traería lo siguiente: que los ojos de los ciegos sean abiertos, que los oídos de los sordos se abran. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Cuando Jesucristo se hace presente y a través de su ministerio se caracteriza más por ayudar a satisfacer las necesidades del hombre. Nos faltaría tiempo y llegará la oportunidad cuando estemos hablando de las diferentes clases o tipos de milagros que Jesús hizo durante su ministerio, pero vamos a enfocarnos en esta mañana en los milagros de sanidad. Cuando empezó Jesús, después de su segunda fase, porque el ministerio de Jesús se puede también clasificar, esos 3 años y medio de su ministerio se pueden dividir en 3 etapas. La primera etapa, el Señor empezó a hacer milagros y Él mantuvo como una posición más bien baja, sin hacer alarde de publicidad. Eso vemos cuando Él hace un milagro, Él le ordena al que recibió ese milagro: no se lo digas a nadie. Pero fue imposible mantener ese nivel bajo y entonces empezó a publicarse por todos los lados de Jerusalén, de Samaria y de otras ciudades cercanas, que había un hombre que estaba haciendo muchos milagros. Ya se había escuchado que hasta había resucitado muertos, que en una boda en una ciudad llamada Caná en Galilea había convertido el agua en vino y que había dado el mejor vino a todos los convidados. Ya se había publicado que él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya se había publicado que él andaba haciendo bienes y que estaba hablando de una manera muy diferente a como los profetas y los religiosos del judaísmo les habían hablado. Y entonces no pudo mantenerse en ese perfil bajo, sino que ya empezó lo que se llama la segunda etapa, la etapa de la popularidad. Ya mucha gente había oído hablar acerca de Jesús. Y más en ese, digamos, en ese aspecto, en esa área de los milagros, de las sanidades. Tanto que esto provocó una curiosidad en el mismo primo hermano de Jesús, llamado Juan el Bautista, a quienes los judíos habían escuchado desde mucho tiempo atrás acerca del advenimiento de un reino y que venían a Juan para el bautismo para arrepentimiento. Y entonces Juan
se le había dicho, porque Juan tenía también la incertidumbre de quién iba a ser el Mesías, llamado el Cristo, el ungido de Dios. Y ante esa inquietud de Juan, ya Dios le había dicho que sobre aquel que él viere descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ese era el Cristo. Y entonces él, como tenía esa incertidumbre y como ya estaba oyendo hablar de alguien, y ese alguien era su propio primo hermano que estaba haciendo milagros, manda a algunos de sus discípulos para que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Amén. Bueno, eso está registrado en Mateo 11, versículos 4 y 5. Vamos ahí. Respondiendo Jesús les dijo: id de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, no bastaba simplemente haberlas oído, sino que ellos también las habían visto. Y uno no puede ser testigo simplemente por lo que oye. Hay gente que tiene la facultad de hablar simplemente por lo que oye, mas nunca pueden hablar de algo que ellos mismos vieron, que les consta que lo vieron. Para ser un verdadero y testigo confiable es necesario haber visto más que haber oído. Y es que una imagen habla más que 1000 palabras. Y ellos habían visto todas esas obras, esos milagros, esas sanidades que Jesús había hecho. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos oyeron y qué fue lo que ellos vieron? Y a letra seguida el Señor les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. A su nombre sea la gloria. Pero no se queda ahí corto Jesús en esas palabras que hablan de sus milagros, de sus sanidades, sino que Él también le transfiere ese poder y esa autoridad a sus discípulos y les da el mandato. Ese mandato es lo que se conoce como la misión de los discípulos o la misión de los apóstoles. Recordando que la palabra apóstol quiere decir enviado. No cualquiera puede ser apóstol, como hoy día proliferan los apóstoles, los pretendidos apóstoles, aquellos que tienen iglesias, mega iglesias virtuales, y aquellos que tienen mega iglesias que no hablan sino de las promesas de Dios, de la prosperidad, de que hagan pactos económicos con Dios para que reciban prosperidad y mucha bendición, pero poco les hablan de la necesidad más importante que el hombre tiene, que es reconocer que es pecador, que necesita arrepentirse, que necesita pedir el perdón de Dios y que necesita vivir una vida nueva para poder entrar en el reino de los cielos. Eso ya no es tema para muchas mega iglesias, porque las mega iglesias tienen como característica
no tocarle esos puntos sensibles a la gente, porque es que el decir de ellos espantan a la gente no vuelve. Hermano, el que ha de ser salvo, cuando le hablan de que es un pecador y necesita urgentemente la terapia de Dios para su vida, hermano, no huye, no se va, se queda porque entiende que Dios lo ama y que él es llamado para ser hijo del reino de los cielos. Entonces Jesús le transfiere a sus apóstoles, como lo vimos allí o lo leíamos en Mateo capítulo 10, volvamos al versículo 5 al 8. Mateo 10, del 5 al 8, dice, a estos 12, que si usted quiere recordar, pues ahí mismo en los primeros versículos están los nombres, que ahorita no es de mucha importancia conocer los nombres de ellos, sino las obras que Dios hizo a través de ellos. Gloria al Señor Jesús. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren. ¿Qué les quiso decir Jesús a través de esto? Que él había venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes recuerdan aquel episodio cuando una mujer cananea que era gentil se acerca a Jesús donde él estaba sentado con sus discípulos y le pide que le haga un milagro. Y entonces los discípulos se inquietan y se molestan. Y entonces Jesús le dice a esa mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero aquella mujer, como toda mujer dispuesta a lograr lo que se propone. Me encanta ver la actitud de esta mujer. Y yo creo que la iglesia también está llena de ese tipo de mujeres. Mujeres que no descansan, que perseveran, que insisten y no desisten hasta lograr un propósito. Y entonces esta mujer se olvida de esa ofensa, porque, hermano, en realidad para un gentil era una ofensa que un judío le dijera perrillo. Y si hoy día a cualquiera de nosotros alguien nos trata de perrillos, hermano, eso nos ofende. Pero esa mujer era tan humilde y tan resuelta a lograr el propósito que esa mujer le dice a Jesús, sí, pero aún los perrillos comen lo que cae de las migajas de sus amos. Y logró el propósito porque conmovió a Jesús. ¿Qué fue las palabras de Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Haz lo que tú quieras. Pues al fin y al cabo a eso era que había venido el Señor, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Aleluya. Después de lo que dijo allí, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les comisiona y les dice, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y como resultado de pertenecer o entrar al reino de los cielos, entonces iba a suceder lo que en el versículo 8 dice.
sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia reciben, den de gracia. Hermano, aquí todo es sin merecimientos. Aquí no es que hagamos un curso de magia blanca, ni tampoco nos inventemos fórmulas y métodos de poder trabajarle a la mente del ser humano y mediante ciertas fórmulas lograr que la gente reciba un milagro o que la gente se cambie de actitud o para mover la psicología interna que lleve a la gente a la acción. No. Aquí simplemente se invoca el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es suficiente. Aleluya. Para que se haga realidad el anhelo, para que se haga realidad el milagro. Gloria al Señor. Ahora bien, yo quiero, entre paréntesis, explicarles que no es que el Señor llame a la gente para que sean simplemente usuarios de Jesús. ¿Quiénes son los usuarios de Jesús? Gente que no está comprometida a seguir a Jesús, sino simplemente gente que busca en Jesús un milagro, la satisfacción de una necesidad física y material. Y los vemos todos los días, hermano. En las iglesias tenemos todos los días usuarios de Jesús, que lo único que les interesa es que se le haga el milagro, que se le cumpla el deseo, que el Señor le cumpla una promesa, que el Señor haga algo físico en su vida, pero no quieren comprometerse de tomar la decisión sincera de entregar su vida íntegramente al Señor. Hermano, nosotros no somos buscadores de señales. Por el contrario, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué más dice? Tomarán en sus manos serpientes, echarán fuera demonios, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. A su nombre la gloria. Aleluya. Mira, y esto que les comisionó el Señor a sus discípulos, eso fue una realidad. Porque después de que Jesús ascendió, era necesario que en ese reino que él había venido a establecer, quedaran sus sucesores. Y esa sucesión quedó bajo la responsabilidad de los 11 apóstoles, porque uno se desvió, se quitó la vida. Y sobre esos 12, no sobre uno, como nos quiere erróneamente enseñar la tradición católica, apostólica y romana, de que Dios le delegó al sucesor de Pedro, y al sucesor de Pedro, yo no sé de dónde se inventaron esa palabra papa, pero la Biblia nunca menciona. Usted que ha leído toda la Biblia no va a encontrar ni un solo versículo que insinúe ni que Jesús dejaría
en sucesión la responsabilidad de administrar el reino en una sola persona, ni tampoco menciona de dónde iba a ser esa persona y el nombre, el título honorífico que esa persona iba a tener como el Papa. No, eso no es bíblico, eso es católico, eso es de tradición. Pero lo que enseña la Biblia es que el reino de los cielos estaría bajo la responsabilidad de aquellos hombres que estuvieron andando con Cristo, que lo vieron hacer todos esos milagros, que fueron enseñados y capacitados directamente por Cristo. Eso es lo que significa ser apóstol, enviado por el mismo Cristo. Y hay gente que se quiere enviar a sí misma. No, eso es error. Y entonces aquellos hombres, como demostración y cumplimiento de ese mandato que Jesús les había dado, después de que ellos en Pentecostés recibieron el don del Espíritu Santo, ellos salieron a cumplir ese mandato o esa comisión dada por el Señor. Y entre otras, encontramos varios ejemplos para la muestra. Hechos capítulo 3 relata la curación de un cojo en el templo La Hermosa. Allí ese hombre se acercaba y lo traían para que recibiera limosnas. Vea, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y en el versículo 4, Pedro, con Juan fijando en él sus ojos, le dijo: míranos, míranos. Pero no lo estaban hipnotizando, no. Ese míranos no es para hipnosis, porque aquí la hipnosis no aplica, porque nada de lo que sea del mundo de la cabalística funciona aquí. Aquí todo es abierto, claro, y viene de parte de Dios. Aquí no hay nada oscuro. Ese míranos no significa hipnosis, no, sino simplemente que ese hombre cojo mirara esa seguridad, esa autoridad espiritual que había en Pedro y Juan. Y entonces él los mira y en el versículo 5 dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos. El interés de ese cojo no era la sanidad, porque él derivaba su sustento de esa discapacidad. Como un hombre en Medellín que tiene esa mano, yo no sé cómo se la torció, no sé si qué accidente tuvo, y tiene esa mano toda torcida, y entonces él se acerca a todos los vehículos que pasan y en el semáforo ahí mismo les tuerce más esa mano y les pide y la gente le da. En una ocasión, un hermano nuestro que tiene dinero pasaba por allí y le dijo: hombre, yo puedo llevarte a que te curen esa mano. ¿Y sabe qué le respondió el hombre? ¿No ve que con esta mano torcida es que vivo yo? De eso vivo yo. Y no aceptó que lo llevaran a hacerle un tratamiento para curarle la mano torcida. Hermano, en el mundo
Hay mucha gente que tiene como medio de vida una discapacidad. Y por eso hay mucha gente que no se quiere convertir a Cristo. Porque cuando uno se convierte al Señor, hermano, uno recibe el conocimiento de la verdad. Ya uno no vive ni de apariencias. Ya uno no vive explotando a los demás. Ya uno no vive manipulando. Ya uno vive con sinceridad. A la luz del mediodía. Amén. Y este cojo no era la excepción. Él esperaba recibir algo a cambio de unas monedas de aquellos discípulos de Jesús. Mas Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Aleluya. Otro ejemplo muy bonito, el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 32, habla de la sanidad de Eneas. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué dice? Se levantó. ¿Quién lo levantó? ¿Pedro? ¿O el nombre que Pedro invocó? Ah, hermano, aquí toda la gloria es para el Señor. Aleluya. Si usted, por gracia de Dios, recuerde, de gracia recibiste, dadle gracia. Si usted de gracia recibió ese don de sanidad y oró por un enfermo, no se llene de altivez. No fue usted el que sanó al enfermo, fue el nombre que usted invocó. Si por gracia de Dios usted con autoridad invocó el nombre de Jesús y un endemoniado fue libre, no fue usted, fue el nombre que usted invocó el que libertó a ese endemoniado. Si por gracia de Dios usted le habló del evangelio a un pecador y el pecador entendió, se arrepintió y se entregó a Jesucristo, no se llene de altivez, de orgullo. Yo soy ganador de almas. No, es el nombre de Jesucristo al que usted invocó para que a esa persona se le haya revelado esta salvación de parte de Dios. Alabanzas a su nombre. En Hechos 9:36, para no dar sino 3 ejemplos, nos habla también de un milagro poderoso, hermano. Y es la resurrección de Tabita, a quien se conoce con el nombre de Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó. Bueno, yo no sé si sería el COVID que pasó por allá en esa vez. Y murió. Después de lavada, o sea, de preparada, de que ya había pasado por todo el proceso para poderla enterrar, dice que la pusieron en una sala
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos ¿de quién? De Jesús. Oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Lo que requiere diligencia de vosotros, no perezosos. Pedro con diligencia fue con ellos, y cuando llegó, llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: oiga, hermano, para uno hacer esto hay que tener mucha fe, estar muy seguro, para no ir a dar lora, para no ocasionar un descrédito contra el evangelio. Hermano, dice: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué se cumplió allí? El mandato que el Señor les había dicho: resucitad muertos. Hermano, nosotros hoy día, lastimosamente, estamos desperdiciando esa autoridad que el Señor nos ha delegado. Hermano, si usted se propone, si usted cree, si usted con toda seguridad ora por un enfermo, hay todas las razones del caso para que ese enfermo se sane. Pero también hoy día, si nosotros con autoridad y con seguridad nos propusiéramos invocar el nombre de Jesús sobre un muerto, el muerto también resucitaría. Amén. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Hermano, entonces la iglesia ha recibido de parte de Dios una misión sanadora. A la iglesia se le ha dado esa autoridad que viene de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en una persona, esa persona recibe alguno de los 12 dones del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 12 que hay diversidad de operaciones, que hay diversidad de ministerios, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y dice que a uno le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro discernimiento de espíritus, a otro echar fuera demonios, y a otro se le ha dado dones de sanidades. Entonces, dice Pablo al final: procurad los dones mejores. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, con el propósito de edificar, de exhortar y de beneficiar a la iglesia. De tal manera que cada uno debe procurar descubrir cuál es el don que Dios le ha dado. Eso sí, el compromiso o la condición ahí es haber sido lleno con el don del Espíritu Santo. Porque esa es la vía establecida por Dios. El don del Espíritu Santo produce en el creyente primero lo que se conoce como el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
pero también cualquier diversidad de operaciones, diversidad de ministerios o cualquier don, y que lo debe ministrar de acuerdo a el don que ha recibido. Gloria al Señor. Micos a trepar, peces a nadar, águilas a volar, cada cual para lo que el Señor lo ha puesto, para lo cual el Señor lo ha llamado, para lo cual el Señor lo ha dotado. Eso depende de cada uno de nosotros, que de una manera interna, personalizada, le pida a Dios un don que ya lo tiene, pero que tiene que descubrirlo. Usted en sus oraciones alguna vez le ha dicho al Señor: Señor, descubre el don que me has dado. He pedido al Señor que lo ponga a servir porque usted no quiere ser un creyente inactivo, por no llamarlo de otra manera. Un creyente simplemente receptivo, un creyente sobrealimentado, porque hermanos, nosotros los cristianos estamos hoy día sobrealimentados, porque hemos oído, haga cuentas cuántos mensajes ha recibido usted desde el momento en que usted se entregó al Señor. Estamos sobrealimentados, hermano, y no hemos dado de nuestra parte tanto que hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos dotados de un gran potencial, que si nosotros le pidiéramos al Señor que nos ayude a descubrir para qué fuimos llamados, hermano, nosotros revolucionaríamos a Jamundí, como lo revolucionaron los discípulos de Jesús, porque hay una palabra o una frase icónica que aparece en la Biblia y dice que la palabra era confirmada por las señales que la seguían. Hermano, el evangelio, el reino no consiste solo en palabras, sino también en poder, en hechos, en acciones sobrenaturales. El mundo, hermano, está en incredulidad. El corazón del ser humano está endurecido y nosotros en cierta forma somos responsables de eso, porque no estamos trascendiendo de tal manera que la gente tenga que maravillarse, que la gente tenga que reconocer que hay un Dios muy grande en medio nuestro. Y hemos caído en la tibieza espiritual, porque no nos estamos dejando como es necesario por la mano del Señor. Bendito sea su santo nombre. Finalmente les decía, hermanos, que hay enfermedades físicas y hay patologías mentales. Sí, les decía que cuántas enfermedades físicas han descubierto los médicos. 66. Entre ellas, porque no las podemos mencionar todas por falta de tiempo, están unas enfermedades de la cabeza. Entre ellas podíamos mencionar ceguera, sordera, mudez, migraña, etcétera. Enfermedades que están localizadas en la cabeza. Pero hay enfermedades que están localizadas en el tórax y el abdomen. Y podríamos mencionar algunas: la taquicardia, la cirrosis, el cáncer de mama, el cáncer del colon,
para no mencionar sino unas. Pero también están las enfermedades físicas de las extremidades superiores e inferiores. Entre ellas se puede mencionar la fibromialgia, las alergias, la ciática, los dolores articulares, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes ha sufrido o está sufriendo de alguna de estas enfermedades? ¿De la cabeza, del tórax, del abdomen, de las extremidades? Seguro que sí. Amén. Pero hay otras enfermedades psicosomáticas que están localizadas aquí en la mente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esas son lo que nosotros teológicamente llamaríamos las enfermedades del alma, pero no del almanaque, no de la vejez, sino las enfermedades del alma. Entre otras, la apnea del sueño, el estrés, diversos traumas, los nervios, la demencia, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo, el trastorno compulsivo, la bipolaridad, la esquizofrenia, la bulimia, la anorexia, los trastornos de personalidad, la disfuncionalidad sexual, entre muchos otros más. Hermano, la iglesia tiene que reaccionar, porque o si no, nos quedamos sin gente. Se nos está muriendo la gente y no hay remedio. Bueno, si hay remedio, el remedio es Cristo. Se nos está enloqueciendo la gente. Allá en el mundo, la gente anda como locos. La gente en el mundo no tiene paz. La gente allá en el mundo y algunos aquí dentro de la iglesia tienen cualquiera de esos trastornos sin resolver. Y tenemos tan cerca, hermanos, la respuesta. Tenemos tan cerca la satisfacción a esa necesidad. Hermano, nosotros tenemos a disposición al médico por excelencia. Nosotros tenemos a disposición al mejor psicólogo. Nosotros tenemos la mejor terapia, que es el tratamiento de Dios. Aleluya. Establecido en su palabra. Alabanzas a su nombre. ¿Qué hacer? Hermanos, hay trastornos que no se pueden curar simplemente con una oración superficial o una oración mediática. El Señor le dijo a unos discípulos que no habían podido hacer nada por un enfermo o por un endemoniado. Y el Señor les dijo, esta enfermedad no sale sino con ayuno y oración. Y hoy no queremos ayunar. Hoy día no queremos orar. Hermano, hoy no se nos levanta ni una cucaracha patas arriba, porque no estamos orando. No estamos buscando la presencia del Señor. No nos estamos quebrantando. Porque yo les enseñaba hace unos días, cuando hablamos de la oración, que hay 3 clases de oración. La oración superficial. ¿Cuál es la oración superficial? Cuando oramos por el almuerzo. Cuando oramos antes de salir de casa. Que hay oraciones mediáticas. Y es las oraciones que hacemos cuando hay una ceremonia matrimonial. Cuando hay unos grados de alguien que recibe el título profesional o tecnológico. La oración que hacemos por un cumpleañero como la que hicimos ahora, eso es una oración mediática, pero hay una oración más poderosa que se llama la oración en el Espíritu.
es esa oración profunda. Es esa oración, hermano, que rompe cadenas. Es esa oración que rompe ataduras. Es esa oración que rompe murallas y que conquista reinos. Esa oración que trasciende al mundo espiritual. Es esa oración la que es eficaz. Como dice en Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, tenemos esta semana esa maravillosa oportunidad de hacer algo, hermano, ¿por qué no nos sacudimos de ese conformismo espiritual, de ese sueño, de ese confort en el que estamos, hermanos, y venimos y buscamos la presencia del Señor? Aleluya, porque a grandes problemas, grandes soluciones, y no se soluciona un endemoniado, no se soluciona una enfermedad grave, una enfermedad que ha sido por los médicos desahuciada, si no hay una oración intensa, una oración de fe, una oración que mueva montañas, una oración que llegue a la misma presencia de Dios, una oración que conmueva los cimientos del cielo. Solamente medida en que lo busquemos a Él de todo nuestro corazón, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. ¿Quién le quisiera pedir al Señor que le dé don de sanidades? ¿Quiere venir aquí adelante y acompañarme para que le pidamos a Dios ese don de sanidades? ¿Quiere pedirle a Dios que el Señor en esta mañana... Yo creo que en esta mañana vino alguien enfermo, o de la cabeza, o del tórax, del abdomen, o de alguna extremidad superior, o alguna patología psicosomática del alma, y no se va a ir igual, no se va a ir de la misma manera que vino. Usted vino y el Señor me puso ese sentir en este día de predicar sobre esto, porque necesitamos, aleluya, abrir las puertas de la fe, las puertas de la misericordia. Alguien que esté debilitado en su vida espiritual,